Hugo Ramírez siempre supo que la cima estaba hecha para aquellos que no temían el vacío bajo sus pies. A sus 32 años, había demostrado que el esfuerzo, la disciplina y un talento innato para los negocios podían transformar a un joven de origen modesto en uno de los empresarios más admirados del país. Desde su imponente oficina en la torre más alta de la ciudad, Hugo contemplaba el horizonte con una mezcla de orgullo y determinación. Ese era su imperio. Lo había levantado con sus propias manos, bloque a bloque, sacrificio a sacrificio. Sin embargo, no había olvidado quién le enseñó a luchar contra la adversidad. Doña Estela Ramírez, su madre, era la raíz profunda que lo mantenía anclado a la realidad, al cariño genuino que el éxito no podía comprar. Estela, con su sonrisa serena y manos gastadas por años de trabajo, seguía siendo el refugio donde Hugo encontraba paz. A pesar de todo el lujo que lo rodeaba, el aroma de las tortillas recién hechas en la pequeña cocina de su infancia aún era más reconfortante que cualquier plato servido en restaurantes de 5 estrellas. Ese día, Hugo salió de su oficina directo a su residencia. El chofer lo esperaba puntualmente como siempre, pero Hugo decidió conducir él mismo su auto de lujo. Encendió la radio y dejó que las voces se perdieran entre sus pensamientos. Mañana sería una noche importante, una cena de negocios con inversionistas extranjeros que podrían abrirle puertas en el mercado europeo. Como siempre, todo debía salir perfecto. Al llegar a su mansión, lo esperaba su madre, sentada en el pequeño jardín que había insistido en conservar desde que se mudaron allí. Estela nunca se sintió cómoda entre paredes frías y lujosas, así que pidió a su hijo un espacio verde donde pudiera sembrar flores. «Mijo, ¿llegaste cansado?», preguntó con ternura al verlo bajar del auto. «Lo de siempre, mamá, pero verte me recarga las pilas». Hugo se acercó y besó su frente. Estela lo miró con los mismos ojos que lo habían consolado cuando, de niño, lloraba la ausencia de un padre que nunca regresó. La herida del abandono estaba allí, oculta tras las capas de éxito que Hugo había construido. Para él, su madre era padre y madre, sacrificio y amor. «¿Y la cena de mañana?», insistió Estela mientras se levantaba para caminar junto a su hijo hacia la casa. «Seguro vas a impresionar a todos esos señores con tus palabras elegantes. Es trabajo, mamá, pero sí, todo saldrá bien. Tienes que cuidarte, Hugo. La gente no siempre es lo que parece». Su madre siempre había sido desconfiada del círculo en el que Hugo se movía. Sabía que la ambición atraía a personas con máscaras perfectas y palabras calculadas. Pero Hugo, acostumbrado a moverse entre tiburones, confiaba en su instinto. La mansión, con su arquitectura moderna y minimalista, era fría a los ojos de Estela, pero ella encontraba calidez en los pequeños detalles que su hijo había permitido que ella conservara: un cuadro antiguo, su sillón preferido, fotografías de la familia. Allí, en medio de ese mundo tan lejano a sus raíces, Estela seguía siendo la misma mujer que luchó por darle todo a su hijo con las pocas fuerzas que tenía. «Descansa, mamá. Mañana será un día largo». Hugo la abrazó y se despidió. Estela asintió, pero al verlo subir por las escaleras, una sombra de preocupación cruzó por su mirada. Algo en el corazón de madre le advertía que una tormenta se acercaba, aunque aún no pudiera verla. La noche siguiente, el salón privado del Hotel Imperial estaba preparado con precisión milimétrica. Hugo supervisaba cada detalle: la disposición de las mesas, la iluminación suave, el menú exclusivo. La velada era crucial para asegurar una inversión millonaria que consolidaría a su empresa en el mercado internacional. Hugo, vestido impecablemente con un traje negro, proyectaba la confianza y autoridad que lo habían llevado hasta allí.
Entre los invitados, todos hombres de negocios de renombre, había una presencia femenina que destacaba: Irene Vargas. Alta, elegante y con un aire de sofisticación natural, Irene se movía con gracia entre los asistentes, como si aquel mundo le perteneciera por derecho propio. Su vestido rojo, ajustado y perfectamente confeccionado, atraía miradas y despertaba murmullos. Pero lo más impactante era su sonrisa, una sonrisa que parecía prometer mucho más de lo que decía. «Hugo, un placer conocerte en persona», dijo ella, extendiéndole la mano con firmeza. «El placer es mío, Irene. Bienvenida». Hugo la observó con interés. Había oído hablar de ella, una empresaria con conexiones estratégicas y una reputación impecable. No obstante, algo en sus ojos oscuros le resultaba difícil de descifrar. Durante la cena, Irene se sentó estratégicamente cerca de Hugo. Participó en las conversaciones con inteligencia y un encanto sutil que cautivó a todos los presentes. Hugo, aunque atento a los negocios, no pudo evitar notar cómo ella manejaba cada palabra, cada gesto, como una maestra del juego social. «No me sorprende que hayas llegado tan lejos, Hugo. Se nota que trabajas duro para merecer lo que tienes», dijo Irene en un tono casual mientras brindaba con una copa de vino. «Gracias, pero el éxito no es solo mío, le debo mucho a mi madre». «Eso dice mucho de ti», respondió Irene con una sonrisa que parecía sincera. La velada terminó con un éxito rotundo. Los inversionistas, encantados con la hospitalidad y los números que Hugo había presentado, prometieron concretar el acuerdo en las próximas semanas. Hugo se sentía satisfecho, pero su mente aún retenía la imagen de Irene Vargas. Era una mujer enigmática, alguien que podía ser tanto una aliada valiosa como una amenaza silenciosa. Al regresar a su casa, encontró a su madre dormida en el sillón, con un rosario entre las manos. Se detuvo un momento para observarla. Estela, a pesar de sus preocupaciones, siempre rezaba por su bienestar. «Te prometo que todo esto vale la pena, mamá», murmuró Hugo en voz baja antes de subir a su habitación. Sin saberlo, en aquella noche en que celebraba su éxito, las piezas de un juego mucho más grande comenzaban a moverse a su alrededor. Un juego donde las máscaras caerían y la verdadera naturaleza de las personas quedaría al descubierto. El amanecer llegó silencioso a la mansión de los Ramírez, donde todo parecía marchar en aparente normalidad. Hugo, como cada mañana, salió temprano, su agenda repleta de reuniones y decisiones inaplazables. El sonido de los zapatos brillantes sobre el mármol resonó con eco mientras cruzaba el vestíbulo. «Mamá, ¿desayunaste?», preguntó rápidamente al pasar junto a Estela, quien arreglaba unas flores frescas en un jarrón de cristal. «Sí, mijo, todo bien», respondió ella con una sonrisa leve, aunque sus ojos reflejaban algo más profundo. Hugo no notó nada fuera de lugar. Últimamente su atención estaba completamente enfocada en las nuevas negociaciones que lo llevarían a consolidar su imperio en Europa. No había espacio para distracciones, ni siquiera para detenerse a observar con cuidado a su madre. Horas después, el tiempo en la mansión corría más lento. Estela, vestida con su sencillo atuendo de siempre y una pañoleta bordada, estaba sentada en la sala, mirando el teléfono con inquietud. Las palabras de Irene Vargas todavía retumbaban en su mente desde el día anterior, cuando la mujer apareció inesperadamente en su jardín. «Doña Estela, no quise molestarte, pero sentí que era importante visitarte». La voz de Irene había sido melosa, suave, como un algodón que esconde una aguja. Estela, en un inicio, se había sentido confundida, sin comprender cómo aquella mujer, con aspecto tan refinado, sabía tanto sobre ella y su hijo. Irene habló con familiaridad, mencionando detalles de Hugo, de su éxito y, lo más importante, de su soledad.
Usted y yo tenemos mucho en común, ¿sabe? Ambas conocemos lo que es sacrificarse por los que amamos, dijo Irene, tomando delicadamente las manos de Estela. No entiendo. ¿Por qué me dice estas cosas?, preguntó Estela, un tanto incómoda. Porque quiero ayudarte. Estoy segura de que hay cosas que Hugo no te cuenta. A veces uno necesita de una amiga, alguien que escuche, alguien en quien confiar. Estela se quedó en silencio. La voz de Irene se fue convirtiendo en un murmullo hipnótico, entre elogios sutiles y promesas ambiguas. Esa noche Estela no pudo dormir tranquila. Había algo en esa mujer que le inquietaba, pero al mismo tiempo le daba un extraño consuelo, como si hubiera encontrado a alguien que comprendiera lo que llevaba guardado en el corazón durante años. Mientras tanto, Hugo se encontraba al otro extremo de la ciudad, en un exclusivo restaurante de lujo, rodeado de empresarios e inversores. El almuerzo de negocios había sido organizado por uno de sus socios, Mario Guzmán, un hombre de confianza que llevaba años trabajando a su lado. La empresa va viento en popa, Hugo. No hay quien te detenga, comentó Mario mientras servía un poco de vino en su copa. Es el resultado del trabajo en equipo, respondió Hugo con seguridad. Pero no podemos confiarnos. El mercado europeo es exigente y cualquier error puede costarnos muy caro. Mario asintió, pero su expresión cambió ligeramente al observar la llegada de un sobre al final de la mesa. Un asistente se lo entregó discretamente a Hugo, quien lo abrió sin mucha atención. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían el contenido, su semblante se endureció. ¿Qué sucede?, preguntó Mario notando el cambio en su amigo. Es extraño, murmuró Hugo, doblando los documentos con rapidez. Hay un reporte aquí sobre un supuesto movimiento irregular en una cuenta antigua vinculada a la familia. Parece un error, tendré que revisarlo más tarde. Intentó restarle importancia al asunto, pero por dentro algo no encajaba. Hugo sabía que sus finanzas estaban perfectamente ordenadas y controladas. No había margen para errores ni irregularidades, pero aún así, la mención de aquella deuda pendiente lo dejó inquieto. Guardó los papeles y continuó la conversación, pero su mente ya había comenzado a dividirse entre el presente y esa nueva sombra que parecía cernirse sobre él. 2 días después, Hugo regresó más temprano de lo habitual a casa. Al entrar, escuchó murmullos provenientes del jardín. Caminó con sigilo hasta que vio una escena que lo desconcertó: su madre conversando con Irene Vargas. Ambas estaban sentadas en una pequeña banca, y aunque el tono de la conversación parecía amistoso, había algo en el lenguaje corporal de Irene que a Hugo le pareció invasivo. «¿Irene?», llamó Hugo con tono firme, haciendo que ambas mujeres se giraran hacia él. «Hijo, no sabía que ibas a llegar tan pronto», dijo Estela, levantándose apresurada. Irene, en cambio, se mostró serena, como si no le sorprendiera su aparición. «Hugo, qué gusto verte», dijo ella con una sonrisa perfecta. «Pasaba por aquí y pensé en saludar a tu madre. Es una mujer encantadora». «¿Desde cuándo ustedes se conocen?», preguntó Hugo intentando mantener la calma. «Hace unos días», respondió Irene. «Nos encontramos por casualidad y descubrimos que tenemos mucho de qué hablar». Hugo frunció el ceño. No le gustaba aquella familiaridad entre Irene y su madre. La empresaria era alguien que él apenas conocía, y sin embargo allí estaba, sentada en su jardín, como si formara parte de su vida. «No sabía que te interesaban este tipo de encuentros», comentó Hugo con un tono algo frío. «Me interesa la gente auténtica, Hugo, y tu madre lo es», respondió Irene sin perder la compostura. Hugo la miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. Había algo calculado en ella, algo que no podía explicar, pero que lo hacía desconfiar. «Será mejor que hablemos otro día, Irene»,
Mi madre está cansada. Irene se despidió con cortesía, pero antes de marcharse, colocó una mano suave sobre el brazo de Estela. No olvide lo que hablamos, doña Estela. Estoy aquí para lo que necesite. Una vez que Irene se fue, Hugo se acercó a su madre con el ceño fruncido. ¿Qué te dijo esa mujer? Nada malo, hijo. Solo fue una plática entre amigas. Es amable, me escucha. No la conozco lo suficiente, mamá. No quiero que te acerques tanto a ella, advirtió Hugo, con un tono más severo de lo habitual. Estela guardó silencio, sintiéndose un poco avergonzada, como si hubiera hecho algo indebido. Confía en mí, Hugo. Sé cuidarme sola. Hugo no insistió más, pero su intuición le decía que Irene Vargas no era alguien en quien pudiera confiar. Lo que aún no comprendía era por qué aquella mujer se acercaba a su madre y qué intenciones escondía detrás de su sonrisa impecable. Aquella noche, mientras Estela se retiraba a dormir con el corazón inquieto, Hugo permaneció en su oficina, revisando nuevamente los documentos sobre la deuda pendiente. Algo no estaba bien, y aunque aún no pudiera verlo con claridad, la sombra de un conflicto comenzaba a oscurecer su mundo. El día amaneció con una llovizna ligera que bañaba las ventanas de la mansión Ramírez. Hugo había dormido poco. Las reuniones y los números le daban vueltas en la cabeza, pero lo que realmente lo inquietaba era el silencio extraño que desde hacía unos días se había apoderado de su madre. Estela ya no canturreaba mientras arreglaba las flores, ni comentaba con entusiasmo sus programas favoritos. Esa mañana, Hugo la encontró sentada en la mesa de la cocina, removiendo una taza de café sin probarlo. La mirada perdida, los hombros caídos. Era como si una sombra la cubriera por completo. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó él sentándose frente a ella. Estela levantó la cabeza de golpe, intentando recomponerse con una sonrisa débil. «Sí, hijo, estoy bien, no te preocupes». «No parece. Llevas días distraída, nerviosa. ¿Qué está pasando?» «Nada, Hugo, solo es que estoy cansada, eso es todo». Su voz tembló ligeramente, y Hugo lo notó. «Mamá, no me mientas». Hugo adoptó un tono más suave, pero firme. «Dime si alguien te ha hecho algo». Estela negó con la cabeza, pero evitó su mirada. Hugo suspiró con frustración. No podía forzarla a hablar, pero algo dentro de él le decía que su madre estaba ocultando algo importante. Al salir de la casa, Hugo sintió un peso en el pecho que no pudo ignorar. Durante todo el trayecto a su oficina, su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Estela, vulnerable, como no la había visto en años. ¿Qué podría estarle afectando tanto? Mientras tanto, en la mansión, Estela recibió una visita inesperada. Irene Vargas apareció en la puerta con una caja de galletas finas y su sonrisa impecable. «Doña Estela, espero no molestarla. Solo pasaba por aquí y pensé en traerle esto», dijo Irene, entregándole la caja con un gesto amable. «Gracias, Irene, pero no era necesario», respondió Estela incómoda. «Oh, por favor, es un pequeño detalle. Usted ha sido tan generosa al escucharme estos días». La voz de Irene era como una melodía, tranquila y envolvente. «A veces es difícil encontrar a alguien con quien hablar de las cosas que nos preocupan, ¿no cree?». Estela apretó los labios sintiéndose atrapada. Había algo en Irene que la tranquilizaba y al mismo tiempo la perturbaba. La mujer se sentó a su lado en la sala, cruzando las piernas con elegancia. «Estuve pensando en lo que me contó la última vez, sobre cómo ha sido difícil para usted estar sola tantos años, sacando adelante a Hugo. Usted es una mujer admirable. Pero también entiendo que a veces uno guarda secretos que no quiere que los demás descubran». «¿Secretos?», repitió Estela, sintiendo cómo su corazón daba un salto.
Todos los tenemos, doña Estela, a veces para proteger a los demás, otras veces porque simplemente nos da miedo que nos juzguen, pero quiero que sepa que estoy aquí para usted. Siempre que necesite hablar, cuente conmigo. Estela asintió con torpeza, pero Irene ya había sembrado en ella una semilla de inquietud. En su oficina, Hugo intentaba concentrarse en sus tareas habituales, pero su madre seguía en su mente. De pronto, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Mario Guzmán, su amigo y socio de confianza. «Hugo, necesito que revises algo», dijo Mario con voz seria. «Me llegó información sobre una inversión antigua que está a nombre de tu madre». «¿De qué hablas?» «Mi madre no tiene inversiones», respondió Hugo frunciendo el ceño. «Eso pensé, pero este documento dice lo contrario. Parece que alguien está moviendo dinero a través de cuentas vinculadas a ella». Hugo sintió como un escalofrío le recorría la columna. «Envíamelo ahora mismo». Minutos después, revisaba los papeles con detenimiento. Efectivamente, había movimientos financieros sospechosos ligados al nombre de Estela Ramírez. No eran cantidades exorbitantes, pero sí lo suficiente para levantar una alerta. Hugo apretó los puños. Algo extraño estaba sucediendo y no podía ignorarlo. Tomó el teléfono y marcó el número de Mario. «Quiero que investigues de dónde vienen estos movimientos y quién está detrás. No le digas nada a nadie. ¿Entendido?» «Entendido. Pero, Hugo, ten cuidado. Alguien está jugando sucio, y esto podría ser solo la punta del iceberg». Hugo colgó y respiró hondo. No podía dejar de pensar en Irene Vargas. Desde que esa mujer había aparecido, su madre no era la misma. Esa noche, Hugo llegó temprano a casa. Encontró a Estela en el comedor, sentada frente a una libreta vieja donde solía anotar sus pensamientos. Al escucharlo llegar, ella cerró el cuaderno apresuradamente. «Mamá, ¿otra vez estás aquí sola?», preguntó Hugo, observándola con preocupación. «Sí, hijo, no tengo ganas de ver televisión». Hugo se acercó y se sentó a su lado. «Escúchame, mamá. Necesito que me digas la verdad. Esa mujer, Irene, ¿qué te ha dicho?». Estela se sobresaltó al escuchar el nombre. «Nada, Hugo. Solo es amable conmigo». «¿Me escucha?». La voz de Estela se quebró ligeramente. «No quiero que la veas más. ¿Me oyes? Esa mujer no me inspira confianza». «Pero, hijo...». «¡Mamá!». Hugo elevó un poco la voz sin querer. «Perdón, pero algo no está bien. Lo sé. Prométeme que no volverás a hablar con ella». Estela lo miró con ojos húmedos, como si quisiera decirle algo, pero al final solo asintió. «Está bien, Hugo». Esa noche, mientras Estela se encerraba en su habitación, Hugo volvió a su despacho. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información sobre Irene Vargas. Lo poco que encontró hablaba de ella como una mujer exitosa y respetada en los círculos empresariales, pero algo no encajaba. De pronto, una idea cruzó su mente. Abrió el teléfono y llamó a Simón Ortega, un investigador privado que había trabajado para él en el pasado. «Simón, necesito que investigues a una persona, Irene Vargas. Quiero saber todo sobre ella. ¿Con quién se relaciona? ¿Qué negocios tiene y qué oculta?». «No te preocupes, Hugo. Tendrás noticias pronto». Hugo colgó y se reclinó en la silla. Sus pensamientos lo llevaron a un recuerdo de su infancia. Él, pequeño, llorando desconsolado frente a la ventana, esperando a un padre que nunca volvió. Su madre, fuerte y decidida, lo abrazaba y le decía: «No necesitas a nadie más, hijo. Yo siempre estaré contigo». Ese recuerdo lo llenó de fuerza. No permitiría que nadie lastimara a su madre, menos aún una mujer como Irene Vargas. Fuera lo que fuera que ella estuviera planeando, él lo descubriría y lo detendría.
El salón del Club Real de Empresarios estaba iluminado con la opulencia propia de los eventos más exclusivos de la ciudad. Las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, las copas de cristal reluciendo bajo las lámparas de araña y el murmullo constante de voces elegantes llenaban el ambiente. Hugo Ramírez había llegado con paso firme, decidido a enfrentarse a una sombra que llevaba semanas perturbando su vida: Irene Vargas. Ese evento, una subasta benéfica a la que asistía lo más selecto del círculo empresarial, era la oportunidad perfecta para poner las cartas sobre la mesa. Hugo no era de los que buscaban conflictos públicos, pero Irene había cruzado una línea al acercarse a su madre y, peor aún, al manipularla en su vulnerabilidad. Lo que Hugo no esperaba era que esa noche se convertiría en un golpe que lo marcaría para siempre. «Hugo», saludó Mario Guzmán, quien lo recibió en la entrada con una sonrisa algo tensa. «Creí que no vendrías». «No podía faltar. Necesito ver a alguien». Mario no tuvo que preguntar a quién se refería. La presencia de Irene Vargas en la lista de invitados era tema de murmullos desde hacía días. Su ascenso repentino en las altas esferas no había pasado desapercibido, y aunque muchos la alababan por su carisma, otros, como Hugo, comenzaban a dudar de sus intenciones. Al ingresar al salón, Hugo escaneó el lugar con la mirada. Allí estaba ella. Irene, con su impecable vestido azul noche y su sonrisa que irradiaba confianza, conversaba animadamente con varios empresarios, entre ellos el presidente de una importante constructora. Hugo avanzó hacia ella, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. «Irene», dijo Hugo con voz firme al llegar junto a ella. La mujer giró lentamente, como si no le sorprendiera verlo. «Hugo, qué gusto verte. No sabía que estarías aquí». Su tono era suave, casi amistoso, pero sus ojos destellaban algo más. «¿Podemos hablar en privado?» «Oh, por supuesto, pero no entiendo por qué tanta seriedad». Irene lanzó una mirada fugaz a los empresarios, buscando su complicidad. «Amigos, disculpen un momento». Hugo la condujo hacia uno de los balcones del salón, lejos de las miradas curiosas. Una vez allí, se detuvo y enfrentó a Irene con una dureza que no intentó disimular. «Quiero que me digas qué estás buscando con mi madre». Irene lo miró con aparente sorpresa, como si la acusación fuera un disparate. «¿De qué hablas, Hugo? Tu madre y yo nos hemos hecho amigas. Es una mujer encantadora. Pensé que te alegraría saber que alguien la acompaña mientras estás tan ocupado». «No juegues conmigo, Irene. Sé que la estás manipulando. Sé que la has metido en algo que no entiendo aún, pero lo descubriré». Irene bajó ligeramente la cabeza, dejando escapar una risa breve, casi burlona. «Hugo, estás exagerando. Me estás acusando de algo sin pruebas». «¿Pruebas?» Hugo sacó de su bolsillo una copia de los documentos que Simón Ortega, el investigador, le había entregado esa misma mañana. «Explícame esto». «Movimientos financieros, firmas de mi madre, en papeles que no comprende, y todo apunta a tu nombre». Irene tomó los documentos con calma, revisándolos como si fuera la primera vez que los veía. Luego levantó la mirada, componiendo una expresión de víctima ofendida. «Esto es un malentendido. No sé de dónde sacaste esto, pero te aseguro que no he hecho nada indebido». «¿Crees que soy estúpido?», espetó Hugo, acercándose un paso. «Sé lo que estás haciendo. Te acercaste a ella porque sabías que era vulnerable, pero te advierto algo, Irene. Si has lastimado a mi madre, lo pagarás». La mujer lo miró fijamente y por un segundo la máscara pareció resquebrajarse. Sin embargo, antes de que Hugo pudiera decir algo más, Irene adoptó una pose teatral y volvió al salón con paso firme. «¿Qué haces?», exclamó Hugo, siguiéndola con el ceño fruncido. «Si quieres acusarme frente a todos, adelante, Hugo»,
respondió Irene en voz alta, logrando que varias personas volvieran la cabeza hacia ellos. No tengo nada que ocultar. No juegues con esto, Irene. ¿Jugar? Tú eres el que me está atacando sin motivo. ¿Y todo porque qué? ¿Soy amiga de tu madre? Algunos murmullos comenzaron a surgir entre los invitados. Hugo sintió cómo las miradas se clavaban en él, juzgándolo, mientras Irene aprovechaba para pasar de acusada a víctima. Señores, lamento esta interrupción, dijo Irene girándose hacia el grupo. Parece que Hugo está malinterpretando las cosas. Me entristece que desconfíe de mí, pero entiendo que quiera proteger a su madre. Yo también lo haría. Mario se acercó a Hugo y lo tomó del brazo. Tranquilízate, Hugo, este no es el momento ni el lugar. No te dejes engañar, respondió él en un susurro furioso. Ella está mintiendo. Pero Irene ya había ganado terreno. Los asistentes, con expresiones ambiguas, observaban a Hugo como si fuera él el agresor. Buenas noches, dijo Irene con una sonrisa leve antes de retirarse elegantemente hacia otra parte del salón. Hugo regresó a casa tarde esa noche, con una furia contenida que lo carcomía por dentro. Al entrar, notó que la luz del cuarto de su madre seguía encendida. Subió las escaleras apresuradamente y abrió la puerta sin tocar. ¡Mamá! Doña Estela estaba sentada en su cama, con un sobre entre las manos. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué sucede, mamá?, preguntó Hugo, acercándose rápidamente. Esto lo firmé, susurró ella, extendiendo el sobre con manos temblorosas. Hugo tomó el papel y lo revisó. Era una confirmación de deuda a nombre de Estela, con cifras que lo dejaron helado. ¿Por qué firmaste esto?, preguntó él, intentando controlar su voz. Irene me lo pidió. Me dijo que era una formalidad, que era para ayudarte, hijo. Yo no entendía, pero confié en ella. Hugo sintió que el mundo se le venía encima. Sus manos temblaron mientras arrugaba el papel. Dios mío, murmuró, sintiendo una mezcla de rabia y culpa. En ese momento, un sonido proveniente del exterior llamó su atención. Hugo se asomó por la ventana y vio, horrorizado, cómo en las redes sociales y los noticieros comenzaba a circular un video. En él, Irene exponía a Estela como una mujer ingenua y endeudada que supuestamente había arrastrado a su hijo a una crisis económica. ¿Qué es esto?, gritó Hugo, incapaz de contenerse. Estela, avergonzada y con el corazón roto, comenzó a llorar desconsoladamente. Perdóname, hijo, yo solo quería ayudarte. Hugo se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza mientras sus propias lágrimas amenazaban con salir. Esto no es tu culpa, mamá, es mía. Yo debí protegerte. Pero por dentro el sentimiento de impotencia lo desgarraba. Había llegado tarde. Irene había ganado esa batalla y su madre pagaba el precio. No quiero perjudicarte más, Hugo, susurró Estela, apartándose ligeramente. Me iré un tiempo. Necesitas alejarte de mí para salvar lo que has construido. No digas eso, mamá, exclamó él, pero Estela ya había tomado su decisión. La humillación pública era insoportable. Esa noche, mientras Hugo veía la sombra de su madre desvanecerse en la oscuridad de su habitación, juró que haría pagar a Irene Vargas. No importaba el precio. El eco de los pasos de Hugo Ramírez retumbaba en los pasillos del edificio donde Irene Vargas tenía su oficina principal. La luz fría de las lámparas fluorescentes apenas iluminaba la expresión dura y decidida que se había adueñado de su rostro. No había avisado que iría, no llamó, no dejó tiempo para que ella pudiera prepararse. No esta vez. La furia lo consumía y cada respiración era un intento fallido por mantener la compostura. Cuando empujó las puertas de cristal, la recepcionista dio un respingo. Señor Ramírez, la señora Vargas está ocupada.
Dígale que estoy aquí, respondió él sin detenerse. Señor. Pero Hugo ya había cruzado la elegante sala de espera. Abrió la puerta de la oficina privada de Irene sin más aviso. La encontró sentada detrás de su escritorio, hablando por teléfono, con una expresión de falsa sorpresa al verlo irrumpir. Te llamo en un momento, dijo Irene con calma, colgando el teléfono lentamente. Se reclinó en la silla, cruzó las manos sobre el escritorio y sonrió apenas. Hugo, qué sorpresa verte por aquí. Hugo no se molestó en sentarse ni en suavizar su mirada. ¿Qué diablos le hiciste a mi madre?, espetó su voz grave, cada palabra como una piedra. Irene arqueó una ceja con fingida confusión. ¿A tu madre? No entiendo. No te atrevas a mentirme. Hugo golpeó la superficie del escritorio con el puño cerrado, provocando que un bolígrafo rodara al suelo. ¿Qué clase de juego estás jugando, Irene? La humillaste, la expusiste, la destrozaste. Irene mantuvo la calma, aunque una sombra oscura cruzó sus ojos por un breve instante. Se levantó lentamente, caminando alrededor del escritorio hasta quedar frente a él. Su perfume caro llenó el aire, pero Hugo no lo notó. Hugo, por favor, baja la voz. Aquí no somos enemigos. No te atrevas a decir que no somos enemigos después de lo que has hecho. Te acercaste a mi madre, manipulaste sus emociones y la usaste. ¿Qué querías? ¿Dinero? ¿Poder? Irene hizo un gesto delicado con la mano, como si intentara calmarlo. Estás exagerando. No he hecho nada malo. Al contrario, tu madre confió en mí porque yo fui honesta con ella. Algo que, tal vez, tú no has sido. ¿De qué estás hablando? Hugo frunció el ceño, su voz más fría. Hugo, no soy yo la que está ocultando cosas. Tu madre tiene secretos, cosas que quizá no quiere que sepas. No digas estupideces. Ah, ¿no? Irene ladeó la cabeza con una sonrisa lenta. Pregúntale sobre tu padre. Pregúntale por qué realmente se fue. O mejor aún, pregúntale si él estuvo tan lejos como ella te hizo creer todos estos años. El mundo de Hugo pareció tambalearse. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, respondió Irene suavemente, colocando una mano en el brazo de Hugo, quien se apartó de inmediato. Solo digo que a veces el pasado vuelve de maneras inesperadas. Tal vez lo que estás buscando no está en mí, Hugo. Tal vez siempre ha estado en tu propia familia. La mirada de Irene era venenosa. Sus palabras, como agujas afiladas, se clavaban en las grietas más profundas de su mente. Hugo sintió cómo la furia comenzaba a mezclarse con dudas, con recuerdos enterrados que prefería no desenterrar. «Estás mintiendo», murmuró él, aunque su voz sonó menos firme que antes. «Averígualo por ti mismo», respondió ella, regresando a su escritorio como si la conversación hubiera terminado. «Te aseguro que no soy tu problema, Hugo, pero te lo advertí. La verdad siempre duele». Hugo salió de aquel edificio con el pecho ardiendo. La lluvia fina que caía sobre la ciudad apenas lograba enfriar el calor de su piel. ¿Por qué mencionó a su padre? Era un tema prohibido en su vida. Estela nunca hablaba de él. De pequeño, cuando preguntaba, ella simplemente lo abrazaba fuerte y le decía que no lo necesitaban, que Hugo era suficiente para ella. Aquella noche, Hugo condujo sin rumbo por las calles desiertas. La voz de Irene seguía retumbando en su cabeza. «Pregúntale sobre tu padre». Flashbacks de su infancia lo golpearon con fuerza. Un pequeño Hugo, de apenas 5 años, sentado frente a la ventana con una mirada perdida. Llovía ese día también, y las gotas golpeaban el cristal como si quisieran entrar. «¿Cuándo va a volver papá, mamá?», preguntaba él con voz tímida. Estela, más joven y con el rostro cansado, se arrodillaba a su lado,
abrazándolo por los hombros. No va a volver, hijo. Pero no te preocupes, yo estoy aquí contigo, siempre. ¿Pero por qué se fue? ¿No nos quería? Estela lo besaba en la frente, sus lágrimas apenas contenidas. Te quiere más de lo que imaginas, pero a veces los adultos toman malas decisiones. No pienses en eso, mi amor. Solo me tienes a mí y yo te tengo a ti. Eso es suficiente. Aquellas palabras se convirtieron en un mantra a lo largo de los años. Solo me tienes a mí y yo te tengo a ti. Hugo creció con la convicción de que no necesitaba a nadie más. Pero ahora las dudas que Irene había sembrado en su mente comenzaban a debilitar todo aquello en lo que creía. No puede ser, susurró mientras se detenía en un semáforo. Cuando llegó a casa, la mansión estaba en silencio. Subió las escaleras lentamente, con el peso del día cayendo sobre sus hombros. Al pasar frente a la habitación de su madre, notó que la luz seguía encendida. Dudó por un instante, pero finalmente giró el picaporte y entró. Estela estaba sentada en la cama, con las manos entrelazadas en su regazo. Al verlo, intentó sonreír, pero la tristeza seguía en sus ojos. «Hijo, ¿estás bien? Te ves cansado». Hugo la miró fijamente, sin responder al instante. Las palabras de Irene regresaron a su mente como un eco cruel. «Mamá, necesito preguntarte algo». Estela lo observó con atención y su sonrisa se desvaneció lentamente. «¿Qué sucede, Hugo?» Hugo respiró hondo antes de hablar. «¿Qué pasó realmente con mi padre?» El rostro de Estela palideció. Un silencio denso llenó la habitación. «¿Por qué preguntas eso?» Su voz era apenas un susurro. «Porque alguien me dijo que no sé toda la verdad y quiero que me la digas tú, mamá». Estela se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Bajó la mirada y Hugo sintió como su corazón se rompía un poco más. «Mañana hablaremos, hijo». «No es momento», dijo ella finalmente, su voz cargada de cansancio. «Siempre dices lo mismo, mamá, pero necesito respuestas». Estela no respondió. Hugo cerró los ojos con frustración y salió de la habitación, dejando atrás a su madre, quien seguía sentada, abrazándose a sí misma como si así pudiera protegerse de los fantasmas del pasado. Esa noche, Hugo se sintió más solo que nunca. El peso de sus decisiones, de su éxito y de los secretos que ahora comenzaban a rodearlo, lo aplastaba. Por primera vez comenzó a preguntarse si había construido todo su imperio a costa de lo más importante en su vida, su madre y la verdad que ella guardaba. Las primeras luces del amanecer apenas asomaban por el horizonte cuando Hugo Ramírez salió de su habitación. Sus ojos reflejaban el peso de noches sin descanso y su mandíbula tensa delataba la furia contenida que hervía en su interior. La conversación con su madre la noche anterior lo había dejado con más preguntas que respuestas, pero ya no tenía tiempo para dudas. El silencio en la mansión era sepulcral. Al pasar por el cuarto de doña Estela, Hugo se detuvo un instante. La puerta entreabierta le permitió verla dormir profundamente, algo poco habitual en los últimos días. Su rostro parecía más sereno, como si por primera vez desde aquella humillación las pesadillas hubieran cedido. «Te prometo que esto terminará, mamá», susurró Hugo, con un tono grave que resonó en el aire como un juramento. Se dirigió a su despacho privado, donde Simón Ortega, el investigador que había contratado días atrás, lo esperaba con un fajo de documentos y el rostro sombrío. La investigación había avanzado más rápido de lo esperado, y lo que Simón había descubierto era una verdad tan oscura como inesperada. «¿Qué encontraste?», preguntó Hugo sin rodeos, sentándose tras su escritorio. Simón, un hombre de mediana edad y mirada cansada, colocó un sobre manila sobre la mesa. «No te va a gustar, Hugo. Esto es mucho más personal de lo que pensábamos».
Hugo abrió el sobre con manos firmes, aunque sentía cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. Al desplegar los documentos, su expresión se endureció aún más. ¿Qué significa esto?, murmuró, observando fotografías en blanco y negro de Irene Vargas junto a un hombre que le resultaba inquietantemente familiar. «Ese hombre es Rogelio Ramírez, tu padre», confirmó Simón, apoyando las manos en la mesa. «Parece que Irene tiene una conexión directa con él. Estas imágenes fueron tomadas hace años, pero la relación entre ellos no era un secreto en algunos círculos». Hugo sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre de su padre. Rogelio era un fantasma que había acechado su infancia y que, hasta ese momento, él había creído enterrado en el pasado. ¿Qué tipo de relación tenían?, preguntó con voz baja, aunque cada palabra parecía una piedra cayendo al suelo. «Rogelio nunca superó el desprecio de tu madre. Después de que ella lo echó de su vida, él comenzó a acumular resentimiento, culpándola de su fracaso. La mujer con la que formó una nueva vida fue nada menos que la madre de Irene Vargas». Hugo apretó los puños con fuerza, sus nudillos blanqueando por la presión. «Irene», susurró, uniendo las piezas en su mente. «Todo esto fue planeado. Se acercó a mi madre para vengarse de algo que sucedió hace décadas». Simón asintió. «No solo eso. Durante años Irene fue alimentada por el resentimiento de Rogelio. Tu padre murió hace tiempo, pero ella heredó su odio hacia tu madre. Parece que esta es su manera de ajustar cuentas, arruinando la reputación de doña Estela y usándola como arma para destruirte a ti». El peso de la revelación golpeó a Hugo como un tren. Irene Vargas no era solo una manipuladora. Era un monstruo disfrazado de mujer elegante que había dedicado su vida a planear una venganza que ni siquiera le correspondía. Una venganza heredada, irracional, pero calculada al milímetro. Hugo se levantó de golpe, caminando hacia la ventana con la mirada perdida en el horizonte gris de la ciudad. «Esa mujer no va a salirse con la suya», dijo finalmente, su voz firme y grave. «Si cree que puede jugar conmigo y mi madre, está muy equivocada». Simón lo observó con cautela. «¿Qué vas a hacer, Hugo?». «Voy a exponerla», respondió sin vacilar. «Ella destruyó la dignidad de mi madre, y ahora todos verán quién es realmente Irene Vargas. Ten cuidado. Gente como ella siempre tiene un as bajo la manga. No importa, no voy a permitir que siga humillando a mi familia». Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones y planificación. Hugo convocó a su equipo más cercano, a quienes les ordenó que reunieran información pública y privada sobre los negocios de Irene. Cualquier inconsistencia, cualquier mentira, sería expuesta ante el mundo. Mientras tanto, doña Estela, ajena a los movimientos de su hijo, comenzaba a mostrar señales de recuperación. El cariño de sus vecinos y amigos, aunque tímido, había sido suficiente para devolverle un poco de fuerza. Pero las palabras de Irene aún seguían vivas en su mente, como un veneno que se niega a desaparecer. Una tarde, mientras regaba las flores de su pequeño jardín, Estela recibió una llamada inesperada. «¿Doña Estela Ramírez?». La voz de Irene resonó al otro lado de la línea, fría y distante. Estela sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Qué quiere ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Quería saber cómo está. Después de todo, me preocupo por usted». «Déjeme en paz, Irene. Ya hizo suficiente daño». «¿Daño? No lo veo así. Creo que la verdad simplemente salió a la luz. Usted y su hijo tienen que aceptar que no son tan perfectos como quieren aparentar». «No le tengo miedo», respondió Estela con un hilo de voz. Irene dejó escapar una risa suave y cruel. «No debería tenerme miedo a mí, sino a los secretos que aún guarda. Si su hijo supiera toda la verdad, ¿cree que la miraría igual?».
Estela colgó el teléfono con manos temblorosas. El sudor frío recorría su frente. Las palabras de Irene seguían clavándose como agujas. Esa noche, Hugo entró en el despacho de su casa con un aire decidido. En la pantalla de su computadora, las imágenes y documentos que Simón había conseguido ya estaban organizados en una presentación. Había pruebas suficientes para destruir a Irene públicamente. Fraudes menores, asociaciones turbias y, lo más importante, su conexión directa con Rogelio Ramírez. «Esto terminará pronto», murmuró Hugo, cerrando la computadora con un golpe seco. Mientras caminaba por el pasillo, recordó una escena de su infancia. Él, pequeño, escondido detrás de una puerta, observando a su madre llorar en silencio. No entendía por qué lloraba, pero incluso entonces había sentido un impulso feroz de protegerla. «Nunca más», dijo entre dientes, como si le hablara al niño que fue. «Nadie volverá a tocar a mi madre». La batalla contra Irene Vargas había comenzado. Hugo sabía que su enemigo era inteligente y peligroso, pero también sabía que no descansaría hasta verla caer. Esta vez no habría errores. Esta vez él dictaría las reglas del juego. La noche era perfecta, adornada con un cielo estrellado y una brisa fresca que recorría las calles de la ciudad. El evento organizado por Hugo Ramírez en el lujoso Gran Salón Imperial se anunciaba como la gala más importante del año. Empresarios, políticos, personalidades influyentes y miembros de la prensa habían recibido invitaciones exclusivas. Todos esperaban que Hugo hiciera algún anuncio monumental sobre sus negocios. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder no tenía nada que ver con acuerdos financieros ni expansiones empresariales. Esta sería la noche en que Irene Vargas perdería todo. Desde el interior del salón, una luz dorada iluminaba las mesas cubiertas con manteles de seda. Las copas de cristal tintineaban con el murmullo constante de conversaciones y risas educadas. La orquesta tocaba piezas suaves, añadiendo un aire de elegancia y sofisticación al lugar. Hugo observaba todo desde un balcón interno oculto a la vista de los invitados. Vestido con un traje negro impecable, sus ojos reflejaban la calma calculada de un hombre que había medido cada paso hasta llegar allí. A su lado, Mario Guzmán, su amigo y socio de confianza, lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro de esto, Hugo? ¿Exponer a Irene frente a todos es arriesgado? No hay otra opción, Mario, respondió Hugo con voz grave. Ella intentó destruir a mi madre y ensuciar mi apellido. Esta noche todos verán quién es realmente Irene Vargas. Mario asintió en silencio. No había vuelta atrás. Todo estaba preparado. Irene Vargas llegó al evento envuelta en una nube de seguridad y arrogancia. Llevaba un vestido rojo brillante, ceñido y majestuoso, que capturó la atención de todos desde el momento en que puso un pie en el salón. Caminaba con elegancia, saludando a cada invitado con una sonrisa encantadora y palabras calculadas. «Irene, qué gusto verte», dijo un empresario alzando su copa. «Siempre tan radiante». «Gracias, querido», respondió ella con su voz dulce y envolvente. «Esta noche será especial, lo presiento». Su mirada escaneó el salón con precisión quirúrgica. ¿Dónde estaba Hugo? Irene sabía que él no la había invitado a aquel evento por cortesía. Había algo más. Aún así, la seguridad con la que se manejaba la mantenía confiada. Ella había ganado, o al menos eso creía. Cerca de las 10 de la noche, Hugo finalmente apareció. Su entrada fue discreta, pero todos los ojos se giraron hacia él como si un imán invisible los atrajera. Sus pasos eran firmes, sus gestos contenidos. Se dirigió al escenario central, donde un micrófono esperaba. «Damas y caballeros»,
comenzó Hugo, con una voz clara y firme que resonó en todo el salón. Gracias por acompañarnos esta noche. Les prometí que habría algo importante que compartir y no pienso defraudarlos. Los murmullos cesaron. Una expectativa palpable se apoderó del aire. Irene, desde su mesa, frunció ligeramente el ceño, aún con una sonrisa congelada en el rostro. Algo en la mirada de Hugo la inquietó. Hoy quiero hablar no de negocios, sino de verdades. Verdades que han sido ocultas y manipuladas por personas sin escrúpulos. Personas que bajo máscaras de generosidad y amistad solo buscan destruir. Las palabras de Hugo cayeron como un martillo. Los asistentes intercambiaron miradas curiosas y preocupadas. Irene se removió en su asiento, pero no perdió la compostura. Durante semanas, continuó Hugo, mi familia ha sido víctima de una serie de mentiras calculadas. Alguien intentó humillar a mi madre, una mujer noble y fuerte, con el único objetivo de dañar lo que más amo. Los ojos de Hugo se clavaron en Irene. La multitud comenzó a susurrar. Algunos entendían de inmediato a quién se refería, otros miraban a Irene con creciente interés. Y esa persona está aquí esta noche. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Irene soltó una breve risa intentando romper la tensión. ¿De qué hablas, Hugo?, interrumpió ella, alzando la voz con una falsa indignación. Estas acusaciones son absurdas. ¿Absurdas? Hugo sonrió levemente, pero sus ojos no reflejaron alegría. Entonces supongo que no te importará que muestre algunas pruebas. Mario, desde un extremo del salón, hizo una señal, y al instante, una gran pantalla se iluminó sobre el escenario. Lo que apareció en ella fue devastador. Fotografías, documentos firmados, movimientos bancarios y grabaciones que demostraban sin lugar a dudas la manipulación de Irene Vargas. Pero lo más impactante fue la revelación de su conexión con Rogelio Ramírez, el padre ausente de Hugo. Aquí pueden ver, dijo Hugo con voz firme, cómo Irene Vargas, movida por el rencor heredado de su familia, planeó durante años esta venganza absurda. Utilizó la confianza de mi madre, la expuso públicamente y manipuló nuestras vidas. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa y rechazo. Irene se puso de pie bruscamente, su rostro completamente pálido. «Esto es una mentira», gritó ella, con una voz que comenzaba a quebrarse. «Todo esto es un montaje». «¿Un montaje?», respondió Hugo con serenidad. «Tal vez quieras explicarle a todos aquí cómo obtuviste estas firmas o por qué aparece tu nombre en movimientos ilegales vinculados a mi madre». La multitud la observaba ahora con desprecio. Los empresarios que antes la adulaban comenzaban a alejarse de ella como si fuera una plaga. Los flashes de las cámaras estallaban en todas direcciones, capturando el colapso público de Irene Vargas. «Yo no hice nada. Esto no es lo que parece», insistió Irene, mirando a su alrededor como una presa acorralada, pero ya nadie le creía. La máscara había caído. Hugo descendió del escenario con paso firme. Irene intentó acercarse a él, pero él la detuvo con una mirada helada. «Te advertí, Irene. Nadie toca a mi madre y queda impune». Las lágrimas de frustración resbalaron por el rostro de Irene. Sin más, giró sobre sus talones y salió del salón, seguida por las cámaras y los murmullos de aquellos que minutos antes la consideraban una mujer intachable. Horas después, el gran salón imperial estaba casi vacío. Hugo permanecía de pie junto a una de las ventanas, observando el horizonte oscuro. Doña Estela, más recuperada y con una dignidad que nunca perdió, se acercó lentamente a su hijo. «Hugo», susurró ella. Él se giró y la miró. Por primera vez en semanas, sus ojos reflejaban paz. «Todo terminó, mamá», respondió con voz suave. «Nadie volverá a hacerte daño». Estela sonrió.
y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Hugo la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el peso que había cargado finalmente desaparecía. Esa noche, la verdad había triunfado. Irene Vargas había caído, víctima de su propia ambición y odio heredado. Y Hugo, más que recuperar su reputación ante el mundo, había recuperado lo más importante, la confianza de su madre y la certeza de que juntos eran invencibles. La mañana era suave, con un sol tenue que se filtraba por las cortinas de la mansión Ramírez. El aroma a café fresco se esparcía por el aire y el sonido de los pájaros en el jardín aportaba un toque de serenidad que hacía tiempo no se sentía en aquel lugar. Hugo Ramírez estaba sentado en la cocina, con una taza entre las manos. La calidez del cerámico apenas podía mitigar el frío que aún sentía en el pecho. No había dormido bien. La caída de Irene Vargas en el evento de la noche anterior había sido contundente, pero la satisfacción de verla derrotada no era suficiente para borrar las cicatrices que había dejado en su vida. Lo único que le importaba en ese momento era ella, doña Estela, su madre, la única mujer que lo había amado incondicionalmente. Los pasos de Estela se escucharon suavemente detrás de él. Hugo levantó la cabeza y la vio aparecer, vestida con una bata sencilla y una sonrisa tímida que le recordaba a su infancia. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero su mirada había recuperado un brillo que parecía perdido desde hacía semanas. «Buenos días, hijo», saludó Estela, sirviéndose un poco de café. Hugo la miró en silencio unos segundos antes de levantarse y acercarse a ella. «Mamá, tenemos que hablar». Estela dejó la taza sobre la mesa, asustada por el tono solemne en la voz de su hijo. «¿Qué sucede, Hugo?» Hugo tomó sus manos y la miró con una profundidad que arrancaba cualquier barrera entre ellos. «Quiero pedirte perdón, mamá», dijo, con la voz quebrada. «Por todo, por no estar a tu lado cuando más me necesitabas, por dejar que alguien como Irene te hiciera daño, por enfocarme tanto en el éxito que olvidé lo más importante en mi vida, tú». Estela lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas que no tardaron en caer. «Hugo, no fue tu culpa». «Sí lo fue, mamá», interrumpió él con firmeza pero con suavidad. «Yo debí protegerte, cuidar de ti, como tú siempre lo hiciste por mí. Desde que soy niño, tú has sido mi fuerza, mi guía, mi refugio. Nunca he necesitado a nadie más, porque tú siempre estuviste ahí». Estela no pudo contener el llanto y abrazó a su hijo con fuerza, como si aquel momento pudiera sanar todas las heridas del pasado. Hugo la sostuvo con ternura, prometiéndose a sí mismo que nunca más permitiría que algo la lastimara. «Te prometo, mamá, que nunca más te descuidaré, nunca más permitiré que te sientas sola o vulnerable. Lo que pasó con Irene no se repetirá». Estela, aún entre lágrimas, sonrió con alivio. Por primera vez en semanas, sentía que el peso que cargaba sobre los hombros comenzaba a desvanecerse. «Hijo, lo único que siempre he querido es verte feliz. No te preocupes más. Todo esto quedará atrás y aprenderemos de ello». «No, mamá», respondió Hugo mirándola con determinación. «No solo aprenderemos. Vamos a vivir mejor que nunca. Lo prometo». En los días siguientes, la vida en la mansión Ramírez comenzó a transformarse. El jardín, que había estado descuidado durante semanas, volvió a llenarse de color bajo el cuidado atento de Estela. Cada mañana, ella salía con su sombrero de paja y sus guantes desgastados para sembrar nuevas flores, mientras Hugo la observaba desde la ventana con una sonrisa en los labios. Doña Estela Ramírez había recuperado su dignidad y su paz. La humillación que Irene Vargas intentó imponerle ya no tenía poder sobre ella.
Cada visita de sus amigos y vecinos, que llegaban con palabras de cariño y apoyo, le recordaba que era querida y respetada. La mirada de lástima había desaparecido y en su lugar había admiración por una mujer que, a pesar de las adversidades, había demostrado su fortaleza. Doña Estela, qué lindo está quedando su jardín, comentó una vecina al pasar por la entrada de la casa. Gracias. Me gusta verlo lleno de vida, respondió Estela con una sonrisa genuina. Dentro de la mansión, Hugo había tomado decisiones importantes. Su asistente personal, con un expediente en la mano, repasaba los detalles de los últimos movimientos financieros. ¿Está seguro de esto, señor Ramírez? Reducir su participación en las empresas europeas no será bien visto por algunos inversionistas. No me importa, respondió Hugo con tranquilidad. El dinero no significa nada si no puedo estar donde realmente importa. He decidido enfocarme en los negocios aquí, cerca de mi madre. Su asistente asintió, sorprendido pero sin cuestionar. Hugo sentía que por primera vez en años estaba tomando una decisión desde el corazón y no desde la ambición ciega que lo había guiado durante tanto tiempo. Mientras tanto, las consecuencias para Irene Vargas no se hicieron esperar. Los periódicos y noticieros replicaron su caída durante semanas. Su nombre, que antes era sinónimo de elegancia y éxito, ahora estaba manchado con términos como fraude, manipulación y mentiras. Sus socios la abandonaron y sus empresas colapsaron lentamente. Un día, Hugo recibió una carta en su oficina. Era de Irene. Hugo, espero que puedas perdonarme algún día. La venganza nunca trae paz, y lo aprendí demasiado tarde. Perdí todo lo que tenía, pero lo peor es que también perdí lo que fui. Cuida a tu madre, porque nada es más importante que el amor de una familia. Atentamente, Irene Vargas. Hugo cerró la carta y la dejó a un lado. No sintió satisfacción ni odio. Solo compasión por una mujer que había destruido su propia vida con sus propias manos. «Ya no tienes poder sobre nosotros», murmuró Hugo, dejando que aquella carta fuera la última vez que pensaría en ella. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente, Hugo y doña Estela se sentaron en el porche de la casa, disfrutando de la brisa suave. Hugo llevaba una taza de té en la mano, mientras su madre tejía con tranquilidad. «¿Sabes, mamá?», dijo Hugo después de un largo silencio. «Durante mucho tiempo pensé que el éxito se medía en números, en propiedades, en poder». «¿Y ahora qué piensas?», preguntó Estela, sin apartar los ojos de su tejido. «Que estaba equivocado. La verdadera riqueza está aquí, contigo, en esta casa y en cada momento que pasamos juntos». Estela sonrió con ternura, levantando la mirada para encontrar los ojos de su hijo. «Eso siempre lo supe, hijo, pero me alegra que tú lo hayas descubierto». Hugo tomó la mano de su madre y la sostuvo con fuerza, sintiendo el calor y la vida que emanaba de ella. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. El peso del éxito, las expectativas y las cicatrices del pasado ya no lo atormentaban. «Te quiero, mamá», dijo en voz baja, como si aquellas palabras fueran un tesoro que había estado guardando por años. «Y yo a ti, hijo, siempre». El sol se perdió en el horizonte, dejando un resplandor dorado que cubrió el jardín lleno de flores. Hugo respiró profundo, cerrando los ojos por un instante. Finalmente, había entendido que lo más valioso de su vida no era lo que había construido con dinero, sino el amor incondicional de su madre, un vínculo inquebrantable que ni las peores tormentas pudieron destruir. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en el lugar de Hugo? ¿Perdonarías a alguien como Irene después de todo el daño que causó? ¿Crees que Hugo tomó la decisión correcta al dejar atrás la ambición y priorizar a su madre, doña Estela?
Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, dale like al video y compártelo con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte al canal para más historias llenas de emoción y lecciones de vida. Nos vemos en el próximo video que aparecerá en tu pantalla. ¿Te lo vas a perder? No lo creo.